Muy bien, 9 de la mañana con 30 minutos. A esta hora vamos a conversar con el doctor Luis Lamas Puccio. Él es abogado penalista. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos ¿Qué días. tal, señor Bayón? Buenos días. Gracias, un gusto conversar con usted. Bueno, es a propósito de lo que ha sucedido o lo que se ha decidido desde los Estados Unidos respecto al caso del expresidente Alejandro Toledo, involucrado pues en un proceso que tiene que ver con presuntos actos de corrupción ligados al caso Odebrecht. ¿Se ha dado o se ha tomado una decisión respecto al proceso para que finalmente el expresidente pueda retornar a nuestro país bajo la figura de la extradición? Y acá se abre una serie de dudas respecto a cuánto tiempo más podría durar todo este procedimiento. Bueno, sí, en efecto, como usted acaba de manifestar, es una primera decisión. Es una decisión, para que sea fácilmente comprensible, de contenido legal, de contenido jurídico, emitida por un juez de una instancia correspondiente, que tomó la decisión, una vez que escuchó a las partes, de que había en efecto causas que hacían posible, que hacían factible que la extradición se materializara a los efectos de que el país solicitante, una vez lograda la extradición, sometiera al proceso que corresponde al investigado, el señor Alejandro Toledo. Es lo que se denomina como causa probable. Sin embargo, de acuerdo al ordenamiento jurídico norteamericano, como sucede posiblemente en muchos sistemas legales de muchos países del mundo, la decisión jurídica es la base sobre la que se tiene que tomar una segunda decisión, que es una decisión ya de carácter político. En el caso que estamos analizando, proviene del secretario de Estado. Es decir, el marco legal ya se adecuó. Es posible, es factible que, cumpliendo todas las exigencias legales, de acuerdo al tratado bilateral entre el Perú y los Estados Unidos en materia de extradición, los requisitos se habrían cumplido para que el secretario de Estado tomara esta última decisión, que es una decisión de carácter político. En otras palabras, en resumen, si queremos verlo en términos rigurosos, la extradición en sí misma todavía no ha sido decidida, porque se necesitaría la firma, la autorización del secretario de Estado de los Estados Unidos. Ahora, es bastante posible, factible, que así suceda, porque hay por medio relaciones bilaterales, del tratado de extradición, hay causas justificables, pero no podemos soslayar que la extradición siempre tiene un contenido político. Claro, y de hecho los argumentos que en algún momento, bueno, casi siempre, la defensa de Toledo Manrique y el propio expresidente han señalado es que todo esto se trata de una persecución política. Entonces supongo que de ahí parte la evaluación en ese aspecto, en el aspecto político, por parte del secretario de Estado norteamericano. No necesariamente, porque los argumentos de Toledo están más direccionados al fondo, en términos de no o sí responsabilidad de carácter penal. Ese aspecto puntual tiene que ser resuelto en el juicio que se realizaría acá en el Perú. Lo que ha hecho Estados Unidos solamente es evaluar las formas respecto a razones, a causas posibles que hacen necesario que se extradite para que Toledo se someta al proceso. Entonces, es un tema bastante sutil, pero así está planteado de acuerdo al contenido de la reforma. Ahora, ¿tiene espacio el expresidente para presentar algún tipo de figura legal, un amparo? Se habla incluso de un habeas corpus, una apelación. ¿Se puede hacer esto todavía? Siempre subsiste en cualquier proceso jurídico la posibilidad remota de un accionar legal. No podemos ignorar que el señor Toledo tiene muy buenos abogados en Estados Unidos. Eventualmente debe tener todavía relaciones políticas por todo lo que él ha significado, y ese tipo de consideraciones no pueden ser soslayadas. Entiendo que los abogados van a tratar por todos los medios posibles de agotar, si se quiere, acciones ya de contenido constitucional para los fines exclusivos de evitar, de impedir la extradición. Por eso manifestaba que la solicitud todavía no está finiquitada. Ahora, se requeriría la firma del secretario, ¿no? Ahora, al momento de que Alejandro Toledo abandonó nuestro país, ya estaba en curso un pedido de prisión preventiva o detención preliminar. Recordamos, ¿qué es lo que sucede con esta situación?
que involucra al expresidente, si es que eventualmente retorna a nuestro territorio, ¿él tendría que ir a una cárcel directamente? ¿Se le da algún tipo, digamos, de restricción que no necesariamente tenga que ver con el encierro, una detención domiciliaria de pronto? ¿Cómo funcionaría esta figura? El proceso se retrotrae al pasado, al momento actual en el que se tomó esa decisión. En otras palabras, si Toledo regresa al Perú como consecuencia de la extradición, lo va a hacer en términos de detención. Va a estar detenido. Esta detención implica que tendría que estar sería trasladado a una prisión en condiciones de procesado, porque estos hechos ya, digamos, han sobrepasado todos los plazos respecto a las garantías que normalmente tiene un presidente de la República en materia de responsabilidad penal. En otras palabras, Toledo viene prisionero y es trasladado a una cárcel. No se descartaría la posibilidad de que se intentara más adelante que se variara esta orden de detención preventiva y se solicitara, estoy en el plano de las hipótesis, claro, una orden de comparecencia con ciertas restricciones. Sin embargo, tendría que ser hecho distinto y esto tendría que ser evaluado por el Poder Judicial en los términos de si procede o no procede una variación, ¿no? Y de hecho que si es que llega nuevamente a nuestro país en esas condiciones, digamos, bajo esta figura de la prisión preventiva, obviamente hay una serie de presupuestos, los que hemos seguido alguna vez audiencias de prisiones preventivas, precisamente sabemos que hay una serie de aspectos que toma en cuenta el juez correspondiente, ¿no? Por ejemplo, el peligro de fuga, sí, el tema de la prognosis de la pena, la obstrucción a la justicia y, bueno, sin ánimo de equivocarme, el expresidente aparentemente ha cumplido con varios de estos presupuestos, ¿no? Desde que salió de nuestro país. Con todos ha cumplido. La prisión preventiva es una medida de coerción personal. En este caso hay elementos de convicción que vinculan a Toledo con los hechos que son objeto de la imputación. Hay infinidad de elementos de convicción. La prognosis de la pena es largamente supera los 4 años. Están pidiendo más de 20 años, ¿no? En el caso, sí, claro, hay una obstaculización de la justicia en los términos de lo que significa no haber regresado al Perú, haber tenido que someterse al proceso de extradición, impugnar la extradición, y eso evidentemente está en el contexto de lo que significa el peligro de fuga y la obstaculización de las investigaciones, ¿no? Ahora, se le está planteando 2 presuntos delitos al expresidente. Uno es el delito de colusión y el otro tiene que ver con lavado de activos. Y de hecho hay sendas investigaciones sobre estos particulares, ¿no? Uno de ellos es el caso de la carretera interoceánica, por el cual se habría solicitado una coima, el pago ilegal, y otra tiene que ver con el caso Ecoteva. Para muchos entendidos, estos 2 puntos, digamos, ya plantean cerrar el círculo de las acusaciones en contra del expresidente Alejandro Toledo. ¿Usted cómo lo evalúa? ¿Es un caso sólido? Yo he sido abogado del señor Toledo en un primer momento, cuando defendía a su suegra, la señora Eva Penelgo. Y estoy muy al tanto de las falencias que habrían surgido a lo largo de la defensa, sobre todo respecto a la actitud de Alejandro Toledo frente a las imputaciones. No podemos soslayar que hay de por medio colaboraciones eficaces. El caso del señor Joseph Maiman, que era socio e íntimo amigo, se convirtió en un delator. Y yo creo que la defensa, al margen de los cuestionamientos de fondo, tiene oportunidades y posibilidades de develar otros hechos que eventualmente podrían comprometer a terceras personas que habrían pasado, digamos, poco relevantes en esta investigación. Una de las recomendaciones podría ser que Alejandro Toledo intentara acogerse a la colaboración eficaz, evidentemente aceptando sus responsabilidades, pero eso va a generar un escenario bastante conflictivo y agudo. ¿Él podría acogerse a esta figura? Medio, ¿no? ¿Él podría acogerse a esta figura habida cuenta de su condición? Digamos que es el principal, digamos, protagonista de este proceso. ¿Puede hacer esto? Políticamente es el personaje más representativo, porque es el presidente del Perú. Claro. Sin embargo, operativamente hay otros personajes que habrían intermediado
que son los que habrían establecido estos nexos de vinculación en materia de corrupción. Por otra parte, hay todo un espectro que a ciencia cierta no se conoce, que en alguna medida podría haber estado encubierto o pasar desapercibido en términos de la actitud de Toledo de negar cualquier tipo de responsabilidad penal. Sin embargo, frente a las evidencias, el tema de la colaboración eficaz no puede soslayarse siempre y cuando se trate de hechos nuevos que no se conocen, que vincularían a terceras personas sobre modus operandi en términos criminales que la Fiscalía todavía no ha podido detectar. Por eso que yo creo que la presencia de Toledo acá va a significar un abanico de nuevas posibilidades respecto a otras personas, a otras operaciones encubiertas, y creo que dada la situación tan delicada de Toledo, lo mejor que podría hacer es evaluar esa posibilidad de acogerse a la colaboración eficaz, porque hemos visto casos como el tema de Joseph Maiman, que es una persona que tuvo una participación activa en estos hechos, que está libre de polvo y paja, residiendo en Israel como si no hubiera pasado nada, cuando en realidad Joseph Maiman era una persona fundamentalmente importante en estos enlaces. Claro. Lo que sucede es que Maiman se adelantó a la colaboración eficaz y logró que su estudio de colaboración fuera homologada por el Poder Judicial. Sin embargo, vuelvo a manifestar, hay hechos que requieren ser esclarecidos. Claro, y de hecho se ha tomado en cuenta en la evaluación que ha hecho el juez Hitson en los Estados Unidos para tomar esta decisión, tanto las declaraciones en su calidad de colaboradora eficaz de Joseph Maiman como también el del propio Jorge Barata, pero seguramente vamos a tener mucho más tiempo para evaluar y comentar esta situación que involucra al expresidente Alejandro Toledo. Ha sido un gusto conversar con usted, doctor Lamas Puzo. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Que tenga buen día.